Muy bien, vamos en este video a revisar un ejercicio sobre el cambio de fase. El enunciado dice lo siguiente. En una fundición hay un horno eléctrico con capacidad para fundir totalmente 540 kilogramos de cobre. Si la temperatura inicial del cobre era de 20 grados Celsius, la pregunta dice acá, ¿cuánto calor en total se necesita para fundir el cobre? Bien, vamos a empezar entonces extrayendo la información de este problema, los datos. Nos dan en esta parte pues la masa del cobre, que son 540 kilogramos. Nos dan también la temperatura inicial a la que se encuentra pues esa masa de cobre, que son 20 grados Celsius. Bueno, nos preguntan aquí que calculemos el calor total para fundir pues esa masa de cobre, ¿sí? Aquí hay pues algunos datos que podemos aquí colocarlos adicionalmente, como por ejemplo, miren, tenemos el punto de fusión del cobre, que son 1080 grados Celsius, que es una constante del cobre, ¿no? Además podemos aquí colocar el calor específico del cobre, que es de 390 Joule sobre kilogramo grado Celsius. Y además tenemos aquí también otra constante, que es justamente el calor latente de fusión del cobre, que es de 134 por 10 a la 3, esto pues Joule sobre kilogramo, ¿sí? Y nos piden acá calcular la cantidad total de calor que le hemos colocado pues como Q. Bien, entonces en esta parte podemos aquí justamente graficar esta situación. Tenemos acá un eje de coordenadas y la temperatura inicial de esta masa de cobre es de 20 grados Celsius, que se encuentra pues en esta parte de acá. Bien. Ahora, para poder calcular la cantidad total de calor que se requiere para fundir esa masa de cobre, primero tenemos que elevar dicha masa de cobre hasta la temperatura Na o hasta el punto de fusión del cobre, que son precisamente en esta parte 1080 grados Celsius. Es decir, primero hay que calcular la cantidad de calor para elevar la masa desde 20 a 1080 grados Celsius, que es el punto de fusión del cobre. Y luego pues una vez que se encuentra ya el cobre a esa temperatura, entonces ahí sí calcular la cantidad de calor necesaria para fundir dicha masa de cobre. Y en esta parte pues esa región se la coloca como una región constante, puesto que recuerden que un elemento cuando cambia de fase la temperatura se mantiene constante. Bien, entonces notemos que en esta parte hay que calcular pues el calor de dos secciones, ¿no? Esta primera parte en la que tenemos que elevar el cobre de 20 a 1080 grados Celsius se puede calcular con la siguiente ecuación: masa por calor específico y por la variación de la temperatura, y a esto le hemos llamado Q1, ¿sí? Un calor 1. Y esta parte de acá se calcula con la masa por el calor latente de fusión, y lo hemos llamado el calor 2. Entonces en esta parte pues obviamente para encontrar la cantidad total de calor sería pues la suma del calor 1 más el calor 2. Vamos en la siguiente parte a empezar a calcular pues ese calor total. Pues aquí entonces que el calor total es igual. Calor 1, recuerden, era igual a masa por calor específico y por la variación de la temperatura. Eso sumado a la masa por el calor latente de fusión. Vamos en esta parte a reemplazar toda la información que la tenemos aquí en los datos. Y aquí colocamos entonces, miren que la masa del cobre es 540 kilogramos. El calor específico es justamente de 390 Joule sobre kilogramo grado Celsius, y eso por la variación de la temperatura, es decir, la resta de la temperatura pues final, que es 1080, y menos la temperatura inicial, que son 20. Eso colocamos en esta parte de acá multiplicado, miren, sería 1080 menos 20, y eso en grados Celsius. Ya tenemos acá justamente pues esta primera parte, ¿no? Este calor 1, y eso pues hay que ahora sumarle a esta segunda parte, que es justamente la masa por el calor latente de fusión, es decir, la masa, que son 540 kilogramos, y por el calor latente de fusión, que son 134 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramo. Bien, vamos aquí a empezar los cálculos. Aquí notemos que podemos, antes de hacer los cálculos, podemos simplificar. Acá tenemos kilogramo con kilogramo pues que se cancelan, grados Celsius con grados Celsius se cancela. Acá podemos hacer pues esta resta de 1080 menos 20, que nos daría pues un valor de 1060. Y acá multiplicamos, miren, 540 por 390 y por 1060.
Para esto pues usamos esta calculadora que ya está programada para que nos dé la respuesta justamente en notación científica. Esto lo pueden hacer en bien programando pues la calculadora, colocándolo aquí, aplastando la opción Shift y Mod. Y aquí ubicamos la opción 7, que es SCI, que sería pues para que la respuesta que aquí hagamos nos dé justamente en notación científica. Si aplastamos aquí la parte con la tecla 7 y que nos pregunta con cuántas cifras queremos. En esta parte vamos aquí a colocarlo con 4 cifras. Y si aquí nosotros ingresamos la información, que son pues 540 por 390 y por 1060, nos da un valor de 2,232 por 10 a la 8, que es la cantidad de calor 1 que se requiere pues para fundir esta cantidad de cobre, ¿no? Entonces aquí colocamos la respuesta del calor 1, que son 2,232 por 10 a la 8 Joule. Luego en esta parte pues hay que pues sumar este calor 1 a la respuesta que nos dé acá en este calor 2. Aquí también podemos pues simplificar kilogramo con el kilogramo y ahora multiplicar 540 por 134 por 10 a la 3. Usamos nuevamente pues la calculadora para hacer ese cálculo. Sería entonces 540 por, tenemos acá 134, y este por 10 lo colocamos con esta tecla que está aquí, que está pues casi junto al igual, que es por 10 a la x, y colocamos el exponente, que en este caso es 3. Damos igual y nos queda un valor de 7,236 por 10 a la 7. Colocamos pues esa respuesta del calor 2 y obviamente pues también nos queda en Joule, puesto que se canceló pues el kilogramo. Bien, luego nos queda aquí simplemente pues hacer esta suma de estas dos calores, el calor 1 y el calor 2. Vamos acá a usar nuevamente la calculadora y aquí queremos que justamente la respuesta nos dé ahora con 3 cifras explicativas. Entonces aquí vamos a programar nuevamente la calculadora con Shift Mode, la opción 7 recuerden, y lo colocamos ahora únicamente 3 cifras, ¿no? Para que pues la respuesta no sea tan larga. Vamos aquí pues a sumar ambas respuestas, sería pues 2,232 y esto por 10 a la 8. Eso sumado a 7,236 y exponente a la 7. Igual y nos da aquí un valor de 2,96 por 10 a la 8, que sería pues el calor total. Si colocamos la respuesta de 2,96 por 10 a la 8 y obviamente pues esto en julios, y esto sería el calor total que se requiere para fundir el cobre, que está pues inicialmente a 20 grados Celsius.